La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los santos ángeles de Dios. El tema en esta mañana es un tema muy especial, lleva por título Diferencias importantes entre lo real y la falsificación. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para empezar este tema con la autoridad divina. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, alabado y ensalzado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de tener este programa en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú el que los dirijas de principio a fin, Padre Santo, y que tus santos ángeles nos acompañen y nos brinden su santa influencia. Te pedimos de manera especial que seas con todos los que van a sintonizar esta programación, Padre, que tú los bendigas, que puedas quitar las escamas de sus ojos y que los ayudes a crecer en carácter para que sean semejantes totalmente a Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 8, los versículos 9 al 12. Y dice la santa palabra de Dios: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que puedan estar cimentados en la verdad. En el programa de hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de los santos ángeles. Pero además de ver cómo fue profetizado que su obra sería neutralizada, veremos cómo el papado hizo tal cosa. Y como este tema es sumamente importante, te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que nos dirijas en esta mañana y que hables por medio nuestro, para que el hermano común pueda entender estas cosas y le pueda sacar el provecho espiritual que tú deseaste desde el principio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Alabado sea tu santo nombre por siempre. Bien, comencemos el estudio de hoy. En Daniel capítulo 8 hay un detalle que muchos no ven a simple vista, y esto sucede porque hay una característica identificadora que es dada en Daniel 7, que la gente generalmente acepta como igual cuando esta característica es mencionada en Daniel 8.
En Daniel 7 se nos presenta la característica identificadora del cuerno pequeño, que surge de entre los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible. En este capítulo, el cuerno pequeño simboliza única y exclusivamente a la Roma papal o al papado. En Daniel 8, este no es el caso, y noten por qué. En Daniel 8, el cuerno pequeño es el símbolo dado para representar a la Roma imperial o de los Césares, al igual que a la Roma papal. Por lo tanto, no podemos decir que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Eso es falso. ¿Y por qué? Porque en Daniel 8 el cuerno pequeño señala a Roma en ambas etapas o fases, tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Daniel 8 señala la metamorfosis ocurrida o cómo cambió de una a la otra. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que mientras en Daniel 7 todas las características identificadoras del cuerno pequeño señalan solo al papado, en Daniel 8 hay que analizar bien las características dadas acerca del cuerno pequeño, porque se aplican a dos diferentes fases de Roma. Ahora, la que todavía está con nosotros y estará hasta que Cristo vuelva es la Roma papal. Por tal razón, el énfasis en desenmascararla. Un punto que algunos no comprenden bien es cómo una característica puede aplicarse tanto a una como a la otra. Por lo tanto, no ven una aplicación de la característica a una de las fases en particular. Puede señalar más adecuadamente y en mayor sentido que a la otra. En ese sentido vamos a estar analizando el tema de hoy. Solo hay un sistema específico del cual Dios nos advierte y ese es el papado o la Roma papal. Este sistema falso de adoración ha neutralizado la provisión hecha por el cielo y lleva al creyente a la perdición. Ahora noten, en lo que fue parte de los versículos de introducción de hoy, a Daniel 8:10, hoy mayormente se lo aplican a la Roma imperial. Y hoy día entienden que la frase "y se engrandeció hasta el ejército del cielo" se refiere a los santos de Dios. Lo entienden de esa manera por lo que sigue diciendo el versículo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto se lo aplican a la Roma pagana debido a las terribles persecuciones llevadas a cabo en contra de los cristianos por Césares como Nerón y Diocleciano, entre otros. No estamos poniendo esto en tela de juicio, porque la interpretación del versículo eso señala. Pero debemos tener en mente que estas características identificadoras pueden aplicar a ambas fases de Roma. Bíblicamente hablando, si buscas la frase ejército del cielo en las Sagradas Escrituras, encontraremos que mayormente se le aplica a los cuerpos celestes o las estrellas, como pueden ver en Jeremías capítulo 8, versículos 1 y 2, donde se nos dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se prostraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ahora, recuerden que cuando Israel apostató
y adoró al ejército del cielo, como ahí menciona. Lo hizo mediante dioses del paganismo pertenecientes a una trinidad, lo que es la falsa adoración. Aunque solo se mencione a Baal o en algunos casos a Astarte, estos eran parte de una trinidad y los demonios eran los que estaban recibiendo esa adoración. Eso es importante recordarlo, pues gran parte de la obra de falsificación del papado se lleva adelante por medio de la mentira de la Trinidad y la obra de los demonios o ángeles caídos, falsificando la obra del Dios Espíritu Santo como tercera persona. En Daniel 8 se ve en el cuerno pequeño o el símbolo para Roma una metamorfosis del paganismo al paganismo cristianizado, lo que nos debe hacer claro que lo que se hacía en esas religiones falsas del paganismo, como la Trinidad, estaría envuelto en su versión cristianizada. Ahora, volviendo a la frase ejército del cielo, es interesante notar lo que presenta Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, donde dice: entonces él dijo, hago una pausa, aquí se está refiriendo a lo expresado por el profeta Micaías, que estaba dirigiéndose al rey Acab. Continúa el versículo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí no es difícil identificar quién es el ejército del cielo. Los que están a la izquierda y a la derecha del trono de Dios, mis queridos hermanos, son sus santos ángeles. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podría engrandecerse contra los santos ángeles de Dios? La Roma papal se engrandeció contra el ejército del cielo de una manera muy sencilla. Le hizo creer a sus adeptos que existe una Trinidad y que el Dios Espíritu Santo lo hace todo él solo. De esta manera, por medio de mentiras y engaño, hablando figurativamente, dejó a los santos ángeles de Dios sin empleo. Mediante la falsa doctrina de la Trinidad, los dejó sin taller, pues en la Trinidad son reemplazados por la hueste angelical caída, los que te pueden hacer gritar, correr, reírte incontrolablemente, saltar, pero no santificarte en el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Roma tiene otra escalera, una que es mucho más corta que la escalera de Jacob, pues la de Roma te lleva desde el suelo de la tierra al sepulcro o a la muerte eterna, si seguiste pecando hasta que Cristo vuelva. Ahora noten, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la santa palabra de Dios: y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos nuevamente que el ejército del cielo son los santos ángeles, o como aquí dice, los ejércitos celestiales. Son los que vienen del cielo, los que moran en el cielo y vienen a nosotros directamente de la presencia de Dios, como Cristo claramente enseñó. Ahora, alguien puede protestar diciendo: pero en Daniel 8:10 la frase "y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó". Al decir parte, eso claramente demuestra que no se refiere a los santos ángeles, sino
al pueblo de Dios que fue perseguido por la Roma pagana. Pues tenemos que recordar que en Daniel 8 las características identificadoras del cuerno pequeño pueden señalar a ambas fases de Roma. Pero tenemos que ver cuál interpretación es la aplicación principal o más abarcante. Algo que tenemos que ver es que entre las características presentadas, la mayoría aplica a los ángeles, bíblicamente hablando, sin importar lo que diga el hombre. El ejército del cielo son los ángeles de Dios. En ese versículo, la segunda frase hace alusión a lo que presenta la primera frase, cuando dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se está refiriendo al ejército del cielo antes mencionado en el mismo versículo, a los ángeles de Dios, no a otra milicia, tropa o hueste. En la segunda frase da otra característica que se aplica a los ángeles cuando dice, las estrellas echó por tierra. Noten, en Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, se hace la siguiente pregunta. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Aquí nuevamente vemos un ejemplo donde no queda lugar a duda de quién se está hablando. Esto es algo que se encuentra frecuentemente en los escritos hebreos, donde el autor repite algo antes mencionado, pero bajo otro símbolo para dar claridad a su exposición y para hacerlo de una manera poética. No se puede malinterpretar. Ahí está hablando de los ángeles de Dios, los primeros hijos de Dios. Ahora, volviendo a Daniel 8:10, la última parte de la segunda frase dice, las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Cómo es que los echó por tierra? Refiriéndose a los santos ángeles, y los pisoteó. Pues esa es una pregunta fácil de contestar. En Daniel 8, versículo 12, nos presenta que también la verdad la echó por tierra. Y ahí es que podemos ver cómo es que lo haría. Pues es un sistema de mentiras, engaño y de error. Aunque en ambas fases Roma logró muchísimas muertes entre el pueblo de Dios, aunque más en la etapa papal, la mayor cantidad de muertes que ha logrado este sistema ha sido mediante las mentiras que enseña a los que beben de sus falsas doctrinas. Que nadie se equivoque. Este no es un sistema cristiano. Es solo un lobo vestido de oveja que no puede conducir a la vida, porque su Dios es el ángel destructor o el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. De este es que recibe su poder y bajo la hueste angelical caída es que es prosperado el engaño. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice la santa palabra de Dios, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La batalla que comenzó en el cielo continúa en este planeta hasta que sin mano humana sea destruido. Ahora, mis queridos hermanos, algo que podemos ver entre líneas en esos versículos que acabo de leer, pero aquí en la tierra,
son las dos escaleras que actualmente llevan a cabo ese combate feroz. La verdadera escalera, Cristo y sus santos ángeles versus Satanás y sus demonios, los que corren con la falsificación del sistema papal. Cuando Dios estaba por comenzar bendiciendo a su pueblo, le mostró a Jacob, el pobre engañador, en Génesis capítulo 28 versículos 12 al 15, cómo es que sería realmente Jacob bendecido. Y en su sueño le mostró lo que se conoce hoy como la escalera del sueño de Jacob. Un tiempo después, como dando una lección objetiva, en Génesis capítulo 32 versículos 24 al 28, luego de luchar contra el ángel, le fue cambiado su nombre de Jacob, que quiere decir engañador, a Israel, que significa vencedor. Pero saltemos al Nuevo Testamento, donde encontramos a Cristo, que está reuniendo a otros 12 para comenzar su ministerio terrenal y dejar un legado al mundo tras su partida. Entonces queda revelado en Juan capítulo 1 versículo 51 cómo restauraría totalmente al hombre caído para hacerlo idóneo para el cielo. Cristo le dejó saber a Natanael y por medio de Juan, el discípulo amado, al mundo, que Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la escalera que Jacob vio en su sueño. Mediante esta poderosísima unión, Dios restauraría el Edén perdido por uno mejor, el Edén restaurado. Mediante la escalera del sueño de Jacob, o mejor dicho, mediante Cristo y el ministerio de sus santos ángeles, serían preparados los fieles para caminar esta tierra a la altura de Cristo en toda su perfección de carácter, gloria y honra a su santo nombre. Por lo tanto, es obvio que en la esquina opuesta estuviera el enemigo de las almas, que Jehová lo reprenda, haciendo de las suyas para confundir al hombre y llevarlo a la muerte. Él no presenta una escalera, pero bajo el disfraz del Dios Espíritu Santo y la obra nefasta de sus demonios, haría creer al mundo, mediante la Roma papal y la falsa doctrina de la Trinidad, que el Dios Espíritu Santo solito haría lo que realmente hacen Cristo y sus santos ángeles. Sin la obra de Cristo y sus santos ángeles, el pueblo de Dios estaría a la deriva, porque no hay salvación en el pecado. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1 versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No dijo que solo perdonaba el pecado, sino que lo quita, lo remueve totalmente. ¿Y cómo es que haría esto en su totalidad? Pues después de aceptar por fe al sustituto y a su sacrificio expiatorio, dándonos de su espíritu, haciéndonos participar de la naturaleza divina, mediante la escalera del sueño de Jacob o mediante Cristo y el ministerio de los santos ángeles, nos capacitaría para andar como Él anduvo, en plena santidad a Dios el Padre. Pablo no titubeó. Él dijo claramente en Hebreos capítulo 12, versículo 14, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Y esta es la fe una vez dada a los santos. No como hoy, que admiten públicamente su fracaso diciendo, seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Y solo porque le creyeron a Roma antes que a Cristo, el Mesías prometido. Prefieren el batitubo del abismo antes que la escalera gloriosa de Jacob.
solo porque aceptaron la falsificación de Roma, la mentira de la Trinidad y al Dios Espíritu Santo, que todo lo hace Él solo. Tristemente, el paganismo cristianizado, una confusión eterna, les hizo más sentido que la verdad clara de Dios. Pero escuchen esta poderosa cita que explica el método divino para bendecir al ser humano. Dice así: una medida del Espíritu es dada a cada hombre para su provecho. A través del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo está habilitado para trabajar sobre la mente y el corazón del agente humano y lo acerca a Cristo, que ha pagado la suma de rescate por su alma, para que el pecador pueda ser rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás. Hago una pausa otra vez. ¿Escucharon eso, mis queridos hermanos? Es a través del ministerio de los santos ángeles que se habilita el Espíritu Santo para trabajar sobre la mente y corazón del creyente. Continúa la cita. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ser un ayudante, para que el agente humano pueda cooperar con las inteligencias divinas, y es su providencia para acercar el alma, pero nunca para forzar la obediencia. Cristo está listo para impartir todas las influencias celestiales. Conoce cada tentación que viene al hombre y las capacidades de cada agente humano. Él pesa su fuerza, ve el presente y el futuro y presenta ante la mente las obligaciones que deben cumplirse y nos advierte para que las cosas comunes y terrenales no puedan llegar a ser tan absorbentes que las cosas eternas se pierdan más allá de lo calculado. El Señor tiene plenitud de gracia para regalar a cada uno que reciba el don celestial. El Espíritu Santo traerá las capacidades de Dios confiadas en el servicio de Cristo y amoldará y formará al agente humano según el patrón divino, en la proporción que el agente humano procure sinceramente la transformación. Mis queridos hermanos, esa joya que acabaron de escuchar la pueden encontrar en Youth Instructor, el 5 de julio de 1894, el párrafo 5. Mis queridos hermanos, así es como Cristo nos puede guardar sin caída. Es Cristo y el ministerio de sus santos ángeles. Esto es lo que el enemigo no quiere que sepas. Y cierro el programa de hoy con esta corta cita, como un llamado a ti, mi querido hermano que me escuchas. Y la cita dice así: Dios, Cristo y sus ángeles ministran todos a los afligidos, los dolientes y los pecadores. Pausa. ¿Notaron el trío celestial en favor de la humanidad? No existe un tercer ser desconocido. Continúa la cita. Entregaos a Dios para esta obra. Emplead sus dones con este propósito y os asociaréis con los ángeles celestiales. Vuestro corazón latirá al unísono con el de ellos. Os asimilaréis a ellos en carácter. Estos habitantes de las moradas eternas no serán extraños para vosotros. Cuando hayan pasado las cosas terrenales, los centinelas de las puertas del cielo os darán la bienvenida. Esta cita, mis queridos hermanos, la podemos encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 306, párrafo 3. Mis queridos hermanos, les exhorto a que busquen esta relación íntima con Dios, Cristo y sus santos ángeles, para que crezcas verdaderamente en amor
y para que andes como Cristo anduvo. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.